Ahora hablaremos sobre cómo el cerebro sufre lesiones. Hay 4 maneras principales en que el cerebro puede lesionarse: por una fractura en el cráneo, por una contusión o por un golpe o un contragolpe, por una lesión axónica difusa o una lesión focal. Una fractura en el cráneo es exactamente eso. En realidad se fractura o se rompe el cráneo, el cual es la envoltura ósea que protege al cerebro. Por desgracia, cuando el cráneo se fractura, lo que puede pasar es que pequeños pedazos de hueso se pueden meter en el cerebro y esto causa una gran lesión en esa área. Otra manera en que el cerebro puede lesionarse se llama golpe contra golpe. Este tipo de lesión suele pasar cuando alguien tiene un accidente automovilístico. Cuando hay un accidente automovilístico y el carro para bruscamente, normalmente la persona es lanzada hacia adelante. En ese momento la cabeza puede golpear el tablero de mandos y uno podría pensar que aquí es donde ocurre la lesión. Aunque sí se lesiona esta parte del cerebro, luego la cabeza es lanzada hacia atrás y luego el cerebro es empujado hacia atrás hasta la parte posterior del cráneo. Cuando el cerebro golpea esa parte posterior del cráneo, sufre otra lesión. Así que un golpe es cuando se choca con algo y un contragolpe es una lesión en el lado opuesto del cerebro como consecuencia de esa fuerza. Otro tipo de lesión se llama lesión axónica difusa y a menudo es también el resultado de un accidente automovilístico. En este caso, el cerebro gira dentro de la cabeza y como resultado de estas fuerzas rotacionales se estiran y rompen unos axones en el cerebro. Y los axones son la parte del cerebro que manda mensajes por todos lados. Es como si uno abriera una computadora y cortara un alambre, y por eso la información no puede viajar desde un punto hasta el otro punto. Bueno, con una lesión axónica difusa, los axones se estiran y se rompen en todas partes del cerebro, y por eso se dice que es difusa. Con una lesión focal hay una ruptura de los axones alrededor de un área específica lesionada, y esto puede seguir ocurriendo después de que haya pasado la lesión. Además de estas lesiones que ocurren porque hay una fuerza que directamente afecta al cerebro, hay otros tipos de lesiones que se llaman lesiones secundarias. Estos 3 tipos de lesiones son edema cerebral, hidrocefalia y hematomas. Con un edema cerebral, lo que ocurre es que se inflama el cerebro y como resultado no hay espacio en el cráneo y se empieza a comprimir el tejido del cerebro. La hidrocefalia se presenta en el área del cerebro que contiene líquido cefalorraquídeo. Ocurre cuando los ventrículos que están en el centro del cerebro empiezan a inflamarse. Así que lo que pasa es que el líquido cefalorraquídeo no puede drenarse del cerebro por la inflamación y por esta razón empieza a llenar los ventrículos que acaban inflamándose. Por lo tanto, el tejido se comprime de nuevo, ya que no hay suficiente espacio en el cerebro para este tipo de hinchazón. Otro tipo de lesión es el hematoma. Cuando se habla de un hematoma, quiere decir hemorragia. Y esto pasa porque el cerebro está sangrando. Y una vez que escapa la sangre, puede cubrir el cerebro y causar presión. Además, el contacto de la sangre con el tejido del cerebro también causa una lesión. En términos de una lesión cerebral, muchas personas confunden una embolia cerebral con traumatismo cerebral. Déjeme explicar la diferencia. Cuando ocurre una embolia cerebral, hay una parte específica del cerebro que resulta afectada, y el daño a esa parte del cerebro es completo. Las causas de las embolias cerebrales pueden ser una obstrucción de un vaso sanguíneo, lo cual es el tipo más común, o la ruptura de un vaso sanguíneo, por ejemplo, un aneurisma. Con este tipo de lesión, la sangre escapa y entra al cerebro. Cuando hay un traumatismo cerebral, la lesión normalmente afecta a todo el cerebro y puede ser difusa y global. Además de la lesión difusa, puede haber lesiones en las neuronas y también hay lesiones focales a causa de moretones y hemorragia en áreas localizadas.
Cuando hay una embolia cerebral o cuando se sufre una lesión al mismo vaso sanguíneo, los pacientes tienen problemas muy parecidos. Esos dos pacientes tienen mucho en común. Sin embargo, con una lesión cerebral hay una gran diferencia entre las lesiones difusas que sufren las personas. Así que no hay ninguna persona que haya sobrevivido a un traumatismo cerebral y tenga los mismos síntomas que otra persona. Sí hay algo en común relacionado con la frecuencia de lesiones al lóbulo frontal que pasan a menudo como resultado de un accidente automovilístico. Pero los tipos de dificultades que la gente puede sufrir y los efectos que aparecen después de la lesión pueden ser muy diferentes, aun cuando las personas tengan lesiones parecidas. Es triste, pero en Texas hay más de 442,000 personas que tienen una discapacidad como resultado de traumatismo cerebral. Eso es aproximadamente el 2% de la población del estado.